Hola y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy empezaremos a programar en React en tan solo 30 minutos. Esta librería es un poco extensa, sin embargo, tocaremos los temas y secciones más importantes y generales de esta librería. También debemos saber que esta librería es muy popular para poder crear aplicaciones web. Empecemos. Para poder empezar a programar en React vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar instalar las siguientes herramientas. En primer lugar vamos a necesitar instalar Node.js y para ello vamos a ir a la página nodejs.org y dentro de esta página vamos a descargar a Node.js e instalarlo en nuestras computadoras. Una vez instalado vamos a necesitar un editor de texto. Existen muchos y para este video voy a utilizar al editor de texto llamado Visual Studio Code y para descargarlo simplemente necesitan ir a la página code.visualstudio.com y de esa manera descargar e instalarlo en sus computadoras. Una vez instalado nos vamos a ir a la página oficial de React para poder crear un proyecto desde cero. Entonces para ello nos vamos a ir a la página reactjs.org y dentro de esta página nos vamos a ir a la página docs y dentro de esta página nos vamos a ir a la opción que dice Create a New React App o en español crear una nueva aplicación React. Le damos clic y luego nos vamos a ir hacia la parte de abajo y en este espacio de aquí vamos a copiar este comando para poder crear a la aplicación, la cual se va a llamar MyApp. El nombre puede ser cualquiera. Una vez creada la aplicación lo vamos a acceder escribiendo cd seguido del nombre de la aplicación y para poder correr a la aplicación escribimos npm start. Entonces copiamos a dicho comando y nos vamos al terminal. Es decir que en este espacio de aquí pegamos el comando que acabamos de copiar, luego presionamos el botón Enter. Yo no lo voy a hacer porque yo ya he creado a dicha aplicación. Entonces, una vez creada la aplicación, simplemente escribimos cd, seguido del nombre de la aplicación, la cual es MyApp, clic en Enter. Y luego vamos a abrirlo en el editor de texto de su preferencia. En mi caso, como estoy utilizando Visual Studio Code, escribo code espacio un punto y luego presiono el botón Enter. Y una vez abierto el proyecto, para poder correr a la aplicación simplemente escribimos npm start de esta manera. Clic en Enter. Podemos ver que la aplicación se encuentra corriendo exitosamente en localhost 2.3000 y si nos vamos a navegador, efectivamente podemos ver que la aplicación se encuentra corriendo exitosamente. Podemos ver al logo de React, a un texto y debajo a un link. Ahora veamos al código. Podemos ver que tenemos a la aplicación MyApp y dentro de esta aplicación podemos ver varias carpetas y documentos. En primer lugar podemos ver a la carpeta NoModules, la cual es la carpeta que se encarga de almacenar a todos los packages o herramientas o librerías que estamos utilizando como parte de la aplicación. Por lo general nunca se accede directamente a esta carpeta, ¿ok? No es común. Luego debajo tenemos a la carpeta Public, la cual almacena diferentes documentos, como por ejemplo el logo o imágenes. Luego tenemos el documento index.html y podemos ver en la línea número 31, podemos ver a un div de ID root. Y este ID es muy importante, el cual lo vamos a ver en breves instantes, ya que la aplicación va a correr o ser ejecutada en este espacio de aquí. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en breves instantes. Continuemos. Luego debajo tenemos a otras imágenes, documentos. Luego en la parte de abajo tenemos al documento getIgnore, el cual nos sirve para poder ignorar o evitar enviar o empujar código a un repositorio. ¿Okay? De esa manera dicho documento o carpeta no sea empujado por error. ¿Okay? Entonces es aquí donde nosotros establecemos y decimos que dicho documento no va a ser empujado al repositorio, como por ejemplo al repositorio de GitHub. Luego en este espacio de aquí tenemos a los documentos package-log.json, luego al documento package.json, el cual tiene las diferentes dependencias o librerías que estamos utilizando. ¿Okay? Luego en este espacio de aquí podemos ver a los diferentes comandos que podemos utilizar, ya sea para poder correr la aplicación, para poder alistarla ya cuando la aplicación esté culminada o finalizada para poder ser enviada a producción, luego para poder correr test cases que testeen a los componentes de nuestra aplicación o también para poder mostrar a todos los packages o herramientas que estemos utilizando y entre otras cosas más. Y asimismo en este espacio de aquí en package -log.json podemos ver las diferentes versiones que estamos utilizando de todas esas herramientas. ¿Okay? Luego tenemos el documento readme.md, el cual nos muestra o es una forma detallada de poder ver o describir a todos los comandos que estamos utilizando y también una manera de agregar información adicional sobre nuestra aplicación.
Entonces, la mayoría del tiempo vamos a utilizar a la carpeta source. Entonces, en este espacio de aquí, dentro de la carpeta source, pueden ver que yo ya he creado a una carpeta components. Lo he creado manualmente. Y para crear a una carpeta, simplemente seleccionan el source, luego le dan clic en esta opción y podrían escribir carpeta de esta manera. ¿Ok? Y de esa manera poder crear a la carpeta components. En este espacio de aquí, voy a borrar a la carpeta, ya que no la voy a utilizar. Continuemos. Luego tenemos a diferentes documentos. Tenemos al documento app.css para poder darle un estilo al componente app. Luego tenemos al componente app.js, el cual es el componente que vamos a utilizar para poder escribir código de React. Y eso lo vamos a ver en breves instantes. Luego tenemos al documento app.test.js, que nos sirve para poder escribir test cases y testear a los componentes. En este caso, testear al componente app. Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Luego tenemos al documento index.css para poder darle un estilo a la aplicación. Luego al documento index.js. Y ahora quiero que me presten mucha atención. Recuerden que anteriormente yo les dije que tenemos al div de id root. ¿Ok? Entonces, en este espacio de aquí estamos teniendo un acceso directo, una referencia a dicho ID por su ID, el ID root, para que de esa manera nosotros podamos mostrar al componente app. ¿Ok? Y poder ver a nuestra aplicación en el navegador. Es por ello que es muy importante tener a ese ID. Pero como pudieron haber visto, ese ID ya fue generado por defecto al crear nuestra aplicación. Continuemos. Luego en este espacio de aquí tenemos a otros dos documentos de JavaScript, lo cual no los vamos a utilizar para este video. Luego también tenemos un logo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar nos vamos a ir al documento app.js. Y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a una función la cual se llama app, ¿ok? Y en este espacio de aquí vamos a borrar a todo este código que se encuentra dentro de los paréntesis. Por ejemplo, podríamos borrar a todo este código y vamos a escribir hola de esta manera. Nos vamos a navegador y podemos ver que tenemos el texto que dice hola. Asimismo, habrán notado que para poder utilizar una clase en React es necesario escribir el atributo className de esta manera. Name, la letra N en una letra mayúscula. ¿Ok? Y de esa manera la aplicación va a saber que esta es una clase. Ahora nosotros también podríamos crear nuestra propia clase de esta manera. ClassName y lo vamos a llamar texto. ¿Ok? Entonces, escribimos texto, copiamos. Y luego nos vamos, por ejemplo, lo guardamos, nos vamos a index.css de esta manera. Luego borramos a todo este código y vamos a crear a dicha clase y le vamos a dar un color a dicho texto. Escribimos color y el color va a ser rojo. Lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el texto hola ahora es rojo. Ahora, como habrán notado, la aplicación al ser creada está utilizando una función simple, es decir, function seguido del nombre de la función. Pero en la mayoría de aplicaciones de React es muy común utilizar la función de flecha. Y para aquellos que estén interesados en cómo utilizar o para qué sirve una función de flecha, les voy a dejar el link de ese video en la descripción de este video. Entonces, vamos a utilizar la función de flecha y para ello recuerden que nos vamos a deshacer de la palabra function. En este espacio de aquí vamos a escribir export, luego escribimos const, seguido del nombre de la función, igual, los paréntesis y escribimos la flecha en este espacio de aquí. Y como nosotros ya estamos exportando a dicha función, esta línea de código número 8 ya no va a ser necesaria. Asimismo, como estamos utilizando la palabra default en este espacio de aquí, rápidamente vamos a ir al documento index.js, ya que les quiero mostrar lo siguiente. En este espacio recuerden que estábamos utilizando la palabra default. Es por ello que en este espacio de aquí lo estamos importando directamente. Pero si nosotros nos deshacemos de esta línea de código, ahora para poder hacer visible a este componente necesitamos escribir a este componente dentro de llaves. Y de esa manera nuestra aplicación va a funcionar exitosamente. Nos vamos a navegador y podemos ver el texto hola en color rojo. Correcto. Ahora vamos a borrar las dos primeras líneas de código. Asimismo, en este espacio de aquí vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar nombre, cuyo valor va a ser el nombre de Henry. Entonces, en este espacio de aquí vamos a decir hola y para poder imprimir el valor de la variable nombre, escribimos las llaves y luego escribimos nombre de esta manera. Entonces, lo que debemos ver en la pantalla debe decir hola
Henry. Veamos. Guardamos y efectivamente podemos ver que dice hola Henry. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos cambiar el nombre Henry dinámicamente al presionar un botón? Para ello vamos a hacer lo siguiente, no sin antes copiar esta línea de código. Y ahora quiero mostrarles lo siguiente. Después de la palabra return vamos a escribir paréntesis. Y recuerden que en React, si es que tenemos varias líneas de código de HTML, es necesario utilizar los paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a utilizar las etiquetas de div de esta manera. Y luego pegamos el código que acabamos de copiar. Y de esa manera vamos a poder escribir varias líneas de código de HTML. ¿Ok? Entonces es muy importante escribir los paréntesis y tener un wrapper como de alguna manera un contenedor que contenga los diferentes elementos de HTML. Continuemos. En este espacio de aquí vamos a crear a un botón. ¿Ok? Escribimos la etiqueta de botón y luego escribimos click me o hazme clic. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar a un evento. ¿Ok? Y dicho evento se va a encargar de hacer lo siguiente. Escribimos el nombre del evento, en este caso el evento onClick. Asimismo habrán notado que estoy escribiendo onClick con la letra C mayúscula, ya que es muy importante que dicha C, o mejor dicho, dicho carácter o letra después de la palabra on, sea siempre en letra mayúscula. Y de esa manera React va a saber que esto es un evento. Escribimos el nombre del evento. Y luego en ese espacio de aquí escribimos las llaves. Y luego dentro de las llaves vamos a utilizar a una función de flecha para simplemente mostrar un mensaje en la pantalla. ¿Ok? Y para ello vamos a escribir console.log y luego el texto que va a decir click. De esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, abrimos la consola y le vamos a dar clic en el botón. Podemos ver el texto click en este espacio de aquí. Le damos clic, Correcto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar la función de flecha directamente dentro de las llaves, vamos a tener una referencia a una función. Y vamos a crear a dicha función, la cual se va a llamar handleClick. Ahora, habrán notado que no estoy ejecutando a dicha función, simplemente estoy teniendo una referencia de dicha función. Ahora, en este espacio de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear a dicha función utilizando la función de flecha. Y en este espacio de aquí podríamos mostrar un mensaje que va a decir el nombre de la función, por ejemplo. ¿Ok? De esta manera. Veamos. Lo guardamos, recargamos la pantalla, le damos clic al botón y podemos ver que dice handleClick. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ejecutamos a dicha función? Es decir, escribimos los paréntesis. Pues en ese caso, cuando la pantalla o el navegador cargue, dicha función va a ser ejecutada inmediatamente. Pero nosotros solo queremos que dicha función sea ejecutada cuando el usuario le haga clic al botón. Ahora, si nosotros queremos cambiar el nombre de dicha persona dinámicamente, podríamos utilizar el estado o state del componente. Y pues para ello vamos a utilizar el lifecycle hook de React llamado useState. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en primer lugar vamos a borrar la línea número 2. Y ahora vamos a invocar al lifecycle hook llamado useState de esta manera. Asimismo, habrán notado que estamos importando a useState desde React en la línea número 1. Ahora, quiero que me presten mucha atención. En este espacio de aquí voy a utilizar el concepto de desestructuración. Es decir, que en primer lugar escribo cons seguido de los corchetes de esta manera. Y dicho corchete va a tomar a dos valores. El primer valor va a ser el nombre del estado que estoy creando. Lo vamos a llamar nombre, ¿ok? Coma. Y el segundo valor va a ser una función que va a estar enlazado a este estado, la cual nos va a permitir actualizar su valor. Entonces, por lo general, dicha función podría tener cualquier nombre, ABC si desean, pero por convención, programadores tienden a llamarlo setNombre, de esta manera. Supongamos esto sea name, el nombre de la función sería setName, ¿ok? De esta manera. Continuemos, estamos trabajando con nombre y esto va a ser igual a useState. Entonces, si nosotros le queremos dar un valor a este estado, lo vamos a hacer dentro de los paréntesis y lo vamos a llamar, por ejemplo, Henry, de esta manera. Y algo muy breve, lo que estamos haciendo una vez más, estamos estableciendo un determinado valor al estado o state del componente. En este caso, el state se llama nombre.
Ahora, para poder manipularlo o mostrarlo en la pantalla, pues simplemente vamos a tener referencia a dicho nombre. Entonces escribimos nombre dentro de las llaves, como podemos ver aquí. Y si nosotros queremos actualizar el nombre Henry por el nombre de otra persona, vamos a, por ejemplo, utilizar esta función, la cual ejecuta la función handleClick. Es decir, que en este espacio de aquí borramos esta línea de código y escribimos la función setNombre y le vamos a pasar un nuevo valor. Y el nuevo valor que le vamos a pasar va a ser Mario, de esta manera. Por lo tanto, lo que debe pasar va a ser lo siguiente. Le vamos a dar clic a la función y dicha función se va a encargar de actualizar el nombre de la persona Henry. Entonces, lo que debemos ver en la pantalla al darle clic al botón debe decir Hola Mario. ¿Ok? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y dice Hola Henry. Y si le damos clic al botón, podemos ver que ahora dice Hola Mario. Correcto. Entonces no se olviden que useState nos permite establecer un determinado valor a un estado o información que se encuentra enlazada al componente. Asimismo nos permite actualizar dicho valor. Ahora hablemos del concepto de props. Y pues props nos permiten enviar o recibir información. ¿Qué quiere decir? Que podríamos enviar información de un componente padre hacia un componente hijo o en forma reversa. Veamos cómo funciona. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a crear a un nuevo componente y lo podríamos llamar detalles o en inglés details. Veamos, nos vamos a la carpeta components y en este espacio de aquí vamos a crear a un nuevo componente el cual lo vamos a llamar details.js. Y luego en este espacio de aquí vamos a crear a la función la cual se va a llamar details, función o componente. Y para ello vamos a utilizar la función de flecha. Y en este espacio de aquí, pues podríamos retornar simplemente el texto que diga Details Component, de esta manera. ¿Okay? Entonces, para poder utilizar a dicho componente, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al componente App y en este espacio de aquí vamos a agregar una línea horizontal para tener una mejor visualización. Y luego en este espacio de aquí vamos a importar al documento o componente Details. Entonces, como pueden ver, lo estoy importando en la línea número 2 desde la carpeta Components y del documento Details. ¿Okay? Entonces, estamos importando a dicho componente y si nos vamos a navegador podemos ver que dice Details Component. Ahora vamos a utilizar a dicho componente Details para poder utilizar el concepto de props o enviarle un prop. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar o crear a un prop, lo vamos a llamar name y el prop que le vamos a enviar va a ser nombre. Entonces escribimos nombre, ¿ok? Una vez más, estamos creando al prop name y de esa manera desde el componente details vamos a tener acceso a dicho prop. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos al componente details y siempre todo componente va a recibir un parámetro el cual se va a llamar props, el cual es un objeto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, en este espacio de aquí queremos mostrar a dicho prop, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos utilizar la etiqueta de div y luego podríamos, por ejemplo, acceder al objeto props, punto, seguido del prop name. ¿Pero por qué name? Pues recuerden que nosotros le hemos dado name. Si nosotros le daríamos el nombre de, por ejemplo, color, en este espacio color, por lo tanto, en este espacio de aquí, nosotros deberíamos de escribir props.color, ¿ok? Entonces, una vez más, nosotros le hemos llamado a nuestro prop name de esta manera. Y recuerden que name está recibiendo el nombre de la persona. Y recuerden que el nombre de la persona por defecto es Henry. Por lo tanto, lo que debemos ver en la pantalla debe decir details, Henry. Veamos. Nos vamos a navegador, en este caso recargamos la pantalla y podemos ver que dice Details Henry. Y si nosotros le damos clic al botón, podemos ver que ahora dice Details Mario, ya que el nuevo valor del estado o del nombre, del state nombre, ahora es Mario. Correcto. Asimismo, existe una manera de simplificar esto, utilizando destructuring o desestructuración en JavaScript. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos acceder directamente a los elementos o propiedades de dicho objeto y nosotros tenemos a la propiedad name del objeto props. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos escribir name directamente, ¿ok?
Es muy importante tener en cuenta que en los paréntesis estoy escribiendo llaves y dentro de las llaves estoy escribiendo name. Y a eso se le llama desestructuración. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que dice Details Henry, le damos clic al botón y ahora dice Details Mario. Ahora se preguntarán, ¿le puedo pasar más props a mi componente Details? Claro que sí. Le podríamos pasar el prop que se llame color y su valor va a ser el color rojo, por ejemplo, ¿ok? En este caso le vamos a pasar la cadena rojo. Entonces, si nosotros queremos acceder a dicho prop, en este espacio de aquí escribimos una coma, luego escribimos color. Luego en este espacio de aquí escribimos un guión, las llaves y escribimos color. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que dice red. Correcto. Ahora veamos otro ejemplo del uso de useState en caso que estemos trabajando con una información de diferentes personas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a borrar a todo este código, ya que ya no vamos a utilizar el nombre Henry, ¿ok? Como parte del estado de la aplicación. Entonces, una vez más, vamos a utilizar a useState en este espacio de aquí, pero en este caso vamos a utilizar a otro nuevo estado, el cual lo vamos a llamar datos o en inglés data, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Y luego la función lo vamos a llamar setData, de esta manera. Y en este espacio de aquí, dentro de los paréntesis, le podríamos dar un valor de una cadena, hola, o el nombre Henry, o cualquier otro valor. Asimismo, le podríamos asignar un valor de un objeto. Pero en este caso, le vamos a asignar el valor de un arreglo, es decir, la lista de personas que nos muestre su nombre, salario y edad. Entonces voy a copiar y pegar esta lista de personas. Entonces, si nosotros queremos mostrar a dicha información de personas, podríamos escribir en este espacio de aquí console.log y luego escribimos data, ya que recuerden que data se encuentra enlazado con toda esta información. ¿Okay? Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que tenemos a toda la información de personas en este espacio de aquí. Podemos ver a Lucía, Mario, Esteban y Carlos. Ahora, por simplicidad, en este espacio de aquí podríamos hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a utilizar los paréntesis, luego utilizamos los divs y en este espacio de aquí podríamos utilizar la etiqueta UL de lista, luego podríamos utilizar las llaves para poder iterar a todo este arreglo y poder mostrar la información de cada una de estas personas en la pantalla. Entonces, en este espacio de aquí vamos a tener acceso directo a data, ¿ok? .map. Y recuerden que map es una función de JavaScript la cual nos retorna un nuevo arreglo, ¿ok? Asimismo, dicha función toma como parámetro otra función y para ello vamos a utilizar la función de flecha de esta manera. El primer parámetro de esta función lo vamos a llamar persona y el segundo parámetro index o idx, ¿ok? Por simplicidad. Luego en este espacio de aquí escribimos return, luego vamos a retornar la etiqueta li para poder mostrar el nombre de cada persona. Y para ello escribimos las llaves persona.nombre. ¿Pero por qué nombre? Ya que recuerden que nosotros tenemos la propiedad nombre en este espacio de aquí. Si es que queremos mostrar a la propiedad salario, escribiríamos salario. Continuemos. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver la información o nombre de cada una de las personas, pero también nos aparece un warning de error que dice que cada hijo de la lista necesita tener un identificador único, ¿ok? Y para ello necesitamos utilizar el atributo key. Entonces, en este espacio de aquí es muy importante que escribamos key igual. Y ahora en este espacio de aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribir las llaves, luego los backticks y escribamos persona, un guión y luego lo concatenemos con el número de índice de cada objeto, ¿ok? Y de esa manera ya no nos debe aparecer el error. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente ya no nos aparece el error. Asimismo se preguntarán, ¿es posible pasar toda esta información, es decir, todo este arreglo, como un prop hacia otro componente? La respuesta es sí. Veamos cómo funcionaría. En ese caso vamos a crear a un nuevo componente, el cual lo vamos a llamar DatosList o DataList. Veamos, lo vamos a llamar datalist.js, ¿ok? En este espacio de aquí vamos a crear a dicho componente, el cual se llama DataList. DataList Component. Entonces, en este espacio de aquí vamos a borrar a todo este código.
Y ahora vamos a importar a dicho componente escribiendo data list de esta manera. Y como lo vamos a importar en la parte de arriba, como pueden ver en la línea número 2. Estamos importando a data list desde la carpeta components y el documento data list. Entonces, si nos vamos al navegador, podemos ver el texto que dice data list component, el cual proviene desde el documento data list. Ahora, como nosotros vamos a pasar a toda esta información como un prop, simplemente escribimos en este espacio de aquí data igual y vamos a escribir el nombre de la información que queremos pasarle, data. Entonces, recuerden que el componente data list está recibiendo a toda la información en el prop data. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos utilizar a destructuring o desestructuración y lo llamamos data. Entonces, en este espacio de aquí podríamos simplemente decir console.log y escribimos data. Nos vamos a navegador y podemos ver el objeto data en este espacio de aquí, correcto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de simplemente mostrarlo en la consola, vamos a iterar a cada una de las personas. Y pues para ello, en primer lugar, vamos a utilizar la etiqueta de div de esta manera. Y ahora vamos a iterarlo, es decir, que vamos a iterar al prop data que contiene toda la información. Y también vamos a volver a utilizar a la función map de esta manera, la cual recibe como parámetro una función, ¿ok? Y pues el primer parámetro de esta función lo vamos a llamar persona. Luego en este espacio de aquí podríamos imprimir a la información de cada persona. Pero voy a volver a crear a otro componente la cual se va a encargar de recibir la información de cada persona. Y esto es muy común en React y de esa manera poder mantener a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear a un nuevo componente y lo voy a llamar Data Item. Entonces nos vamos a la carpeta Components y vamos a crear al nuevo componente llamado dataitem.js. Entonces vamos a crear rápidamente a dicho componente, el cual se llama Data Item. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a escribir el componente Data Item, el cual se va a encargar de recibir a cada una de las personas, es decir, la información de cada persona. Entonces nosotros ya estamos teniendo acceso directo a la información de cada persona. Por lo tanto, utilizamos a un prop, el cual lo vamos a llamar persona igual y le vamos a pasar el valor del parámetro persona, es decir, el objeto persona. Asimismo, le vamos a agregar un ID. Entonces, para ello vamos a utilizar el prop o atributo key en este espacio de aquí, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí podríamos escribir persona, un guión y lo vamos a concatenar con el ID que le estamos pasando como parámetro, es decir, el índice. Asimismo, vamos a importar a dicho componente Data Item en la parte de arriba, como pueden ver aquí. Entonces, si lo guardamos, nos vamos a navegador, no vemos nada, ya que simplemente el componente Data Item está recibiendo al objeto, pero no está haciendo nada con ello. Por lo tanto, necesitamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, vamos a recibir al objeto o prop persona. ¿Ok? Entonces, escribimos persona. Entonces recuerden que esto es un objeto, por lo tanto podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en primer lugar vamos a utilizar los paréntesis, luego la etiqueta de div. Luego en este espacio de aquí podríamos utilizar una vez más la etiqueta de div, pero en este caso vamos a mostrar el nombre de cada persona. Por lo tanto escribimos persona.nombre. Luego debajo vamos a mostrar el salario y la edad de cada persona. Por lo tanto en este espacio de aquí escribimos salario. Y luego en este espacio de aquí escribimos edad. Y luego en este espacio de aquí no se olviden retornar a este componente Data Item. ¿Okay? Nos vamos al navegador y podemos ver la información de cada persona en la pantalla. Correcto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en vez de utilizar, borramos en primer lugar el punto y coma. En vez de utilizar las llaves, podríamos utilizar los paréntesis directamente. Lo guardamos y el resultado debe ser el mismo. Podemos ver la información de cada persona. Luego, para darle una mejor visualización, podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí podríamos crear a una clase la cual vamos a llamar container. Luego escribimos display. Luego en la parte de abajo vamos a escribir justify content, cuyo valor va a ser space around. Y luego vamos a agregar a dicha clase en el componente data list, que quiere decir que en este espacio de aquí escribimos class name y su valor va a ser container.
Nos vamos al navegador y podemos tener una mejor visualización. Luego también le vamos a ir al documento Data Item, no sin antes borrar este console log, ya que no es necesario. Luego en Data Item vamos a agregarle otra clase, la cual lo vamos a llamar Item. ¿Okay? Y luego nos vamos a ir al documento index.css y voy a copiar y pegar esta clase Item. Y de esa manera tener una mejor visualización de lo que estamos haciendo. Finalmente podríamos agregar una línea horizontal debajo del nombre, de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver el nombre de cada persona con su respectiva información debajo. Podemos ver su salario y edad de cada persona. Y pues si desean le pueden agregar el texto salario en este espacio de aquí y debajo el texto edad. Nos vamos al navegador y podemos ver una mejor visualización con la información de cada persona. Y de esa manera hemos aprendido varios conceptos generales de React, como por ejemplo el Lifecycle Hook llamado UseState, el concepto de props, el concepto de events, cómo utilizar clases para poder dar estilo a los componentes de nuestra aplicación, cómo crear subcomponentes para poder enviar información desde un componente padre y entre otras cosas más. Y si te gustó este video no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal para poder seguir recibiendo contenido similar a este y nos vemos en el siguiente tutorial.